La Primera Guerra Mundial. Uno de los conflictos en los cuales se desataría un incremento tecnológico para las naciones involucradas y donde se vería la crueldad que podría llegar a tener el ser humano usando tecnología generada por un nacionalismo e imperialismo que iban en creciente desde hace ya algunos años, generando rivalidades que desatarían el conflicto que en primera instancia sería el más sangriento de la humanidad. Para este tema tendremos varios invitados que se especializan en el tema. David Rico, Rogelio Loya, Emilio Jurado y Francisco Aguirre. Antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Rivalidad entre naciones. Los países europeos buscaban anexar más territorios, de tal manera que se fue generando una rivalidad entre estas, que disputaban el espacio vital, dando así rivalidades como la Guerra Franco-Prusiana, entre Alemania y Francia, en la cual ganó Alemania. Alemania y Reino Unido y Alemania y Rusia también fueron conflictos de esta época. Nacionalismo. El nacionalismo de principios del siglo XX imperaba, y se centraba en hacer la voluntad de los países poderosos, por ejemplo, Serbia y Alemania, quienes querían recobrar la grandeza de antaño. Otra idea de nacionalismo es la que viene a partir de la Revolución Francesa, con una idea de autodeterminación, mas las potencias imperialistas no compartían esta ideología. Inicio de la guerra. El 28 de junio de 1914, en Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, un bosnio de nombre Gavrilo Princip le quitó la vida al heredero del trono austrohúngaro, de nombre Francisco Fernando, y a su esposa Sofía von Chotek. Él era un joven del movimiento serbio Mano Negra, operado en Serbia y financiado por Rusia. El emperador austrohúngaro decidió darle una lección a Serbia, por lo que envió un ultimátum, el 23 de enero de 1914, para ser respondido en 48 horas. Este tendría como cláusulas eliminar la organización terrorista, suspender campañas desprestigiadoras del imperio y juicio por la mano imperial. El 25 de julio, Serbia se negó, promoviendo a dividir el conflicto al Tribunal de La Haya. Ok, primero que nada, gracias por su tiempo. Voy a comenzar hablando de la Guerra de Movimientos. Tiene sus inicios en 1914 y consistió en la movilización de los ejércitos de la Triple Entente y de las potencias centrales. Esta división de dos frentes de guerra, oriental y occidental. Frente occidental. Alemania buscaba una guerra rápida con ataques masivos de infantería. Esto se le llamó como el Plan Schiffel. Por su parte, el ejército francés implementó un plan que consistía en la formación de 4 ejércitos para atacar a los alemanes y reservaron otra parte para defender el norte de Francia. Frente oriental. Rusia comienza enviando 2 ejércitos contra Prusia Oriental. Alemania movilizó sus tropas para defenderse del ataque ruso. Mientras tanto, en los Balcanes, austrohúngaros tomaron la ciudad de Belgrado. Los ejércitos austríacos se retiraron de esta zona. Alemania, que también tenía ejército en estas zonas, Turquía en 1914 se incorporó a la guerra como aliado a las potencias centrales, luchando contra el ejército ruso. La guerra de posiciones, esta etapa duró de 1915 a 1916. Gran consecuencia del fracaso de la guerra relámpago que inició Alemania. Para mantener estas líneas de combate, terminaron utilizando las trincheras. Batalla de Dardanelos, febrero y marzo de 1915, en la ciudad de Galípoli. Los aliados querían adueñarse del Mediterráneo, pero en esta ocasión no les fue muy bien, ya que las bajas fueron de la Triple Entente. Batalla de Verdún, febrero a diciembre de 1916. Se consideró como el símbolo de la Gran Guerra porque hubo más de 300.000 muertos, y una frase que constituye su grito de guerra: no pasarán. Batalla del Somme, 1 de julio de 1916. Fue la más mordaz y lamentable por las pérdidas humanas. Cerca del 1,5 millones de soldados, aproximadamente 60.000 bajas, 40.000 heridos y 20.000 ingleses muertos. En esta guerra surgieron frases como carne de cañón, saltar a la trinchera y la tierra de nadie. Y estas palabras tienen un significado trágico para los soldados.
Thanks. La guerra submarina durante la Primera Guerra Mundial fue en parte una lucha entre los U-boats alemanes y los convoyes de suministros por el Atlántico con destino al Reino Unido. Solo unas pocas acciones tuvieron lugar afuera del Atlántico Norte. Se suponía que todos los participantes respetarían las convenciones de La Haya de 1899 y 1907. Pero no fue así. En cuanto a los submarinos, inicialmente los submarinos alemanes intentaron cumplir con las normas de captura, pero cuando terminaron por hacer la guerra submarina sin restricciones. La presión diplomática norteamericana forzó a los alemanes a contener los ataques durante algún tiempo. En enero de 1917, Alemania estableció una zona de guerra que rodeaba las Islas Británicas y hundió un 25% de las naves que penetraron en ella, hasta que los convoyes comenzaron a contar con escolta militar. El hundimiento del Pathfinder fue la primera victoria en combate de un submarino moderno, junto con la hazaña del U-9, que hundió 3 cruceros británicos en menos de una hora. Le otorgaron al submarino el estatus de un nuevo e importante componente de la guerra naval. Estados Unidos en la guerra. Estados Unidos está involucrada en la guerra de manera indirecta, ya que suministraba a los aliados, pero entró cuando amenazaron en hundir a sus embarcaciones en 1915. Los alemanes dispararon a un barco estadounidense. Este fue el punto de quiebre para que los americanos consideraran entrar a la guerra, en la cual sus inicios se han mantenido al margen. A partir de esto, los estadounidenses hicieron muchas protestas, lo cual presionó al gobierno a intervenir. Por otra parte, los alemanes suspendieron temporalmente el ataque de sus submarinos y lo retomaron, hundiendo buques mercantes. Hablando de México, aunque este en general tenga una postura pacífica, la Primera Guerra Mundial recibió un telegrama germano en el que invitaba a México a crear una alianza. El gobierno británico interceptó el mensaje y se lo dio a conocer a Estados Unidos, adelantando su incorporación a la guerra. Salida de Rusia. En Rusia había gran inconformidad por la guerra, ya que trajo penurias, escasez y numerosas pérdidas humanas. Y ante la deserción de casi 2 millones de soldados rusos, en 1917 hubo cambio de trono, aunque no se retiró a Rusia de la guerra, por temas de poder, cosa que sucedió al contrario. Los bolcheviques, liderados por Lenin, veían la guerra como un obstáculo para la revolución socialista. Tras varias derrotas, los soviéticos llegaron al poder tras la revolución y de manera inmediata intentaron sacar a Rusia de la guerra. Sin embargo, en 1918 se decidió seguir en la guerra debido a las condiciones que imponían los países centrales. El avance alemán fue imparable porque los rusos preferían desertar en vez de luchar. Esa misma noche se envió un telegrama donde se aceptaban las condiciones de los alemanes, aunque Alemania no cedió y endureció sus condiciones. En 1918 por fin se firmó un tratado de paz. Como consecuencia de la Primera Guerra Mundial, desaparecieron los imperios alemán, austrohúngaro, imperio otomano y ruso. Este último se vio fracturado por la Revolución Rusa que tuvo lugar en 1917. Movida, entre otras razones, por la participación de este imperio en la Gran Guerra. El mapa europeo se reestructuró y aparecieron naciones como Checoslovaquia, Hungría, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania, Polonia y Yugoslavia. Además, Alemania sufrió grandes pérdidas territoriales que, numéricamente, representaron el 13% de sus dominios solo en Europa. Alemania debió entregar Alsacia y Lorena a Francia. A Bélgica entregó las regiones de Eupen y Malmedy. A Dinamarca, el norte de Schleswig. A Polonia, algunas regiones de Prusia Occidental y Silesia. A Checoslovaquia, Julchin, a Lituania, Memel, y finalmente a la Sociedad de Naciones le cedió el control de Danzig y la región industrial de Saar, que quedó bajo su administración por unos 3 lustros. Sociedad de las Naciones, Sociedad de Naciones o Liga de las Naciones, fue un organismo internacional creado por el Tratado de Versalles el 28 de junio de 1919. Se proponía establecer las bases para la paz y la reorganización de las relaciones internacionales una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, aunque no logró resolver los graves problemas que se plantearon en los años 20 y 30. Es importante porque fue la primera organización de ese tipo de la historia y el antecedente de la
la ONU. La Sociedad de las Naciones consiguió muchos éxitos en su labor y ayudó a solventar pacíficamente algunos conflictos en el periodo inmediato de posguerra y tuvo su apogeo en el periodo 1924 a 1929. Durante este periodo se firmó el Tratado de Locarno en 1925 y se produjo el ingreso de Alemania en la sociedad en 1926. Se firmó el Pacto de Briand-Kellogg en 1928, pero sin embargo, cuando la situación internacional se enturbió tras la depresión en 1929, la Sociedad de las Naciones se mostró totalmente incapaz de mantener la paz. A partir del 20 de abril de 1946, la Sociedad de las Naciones dejó de existir, tras haber entregado todos sus actos a las Naciones Unidas y habiendo otorgado la nueva Secretaría de la ONU.